Nuestro Señor no es como lo pintan. El día de hoy vamos a ir a las Escrituras para ver un cuadro real de quién es Jesús. ¿Sí? Algunos dicen que tenía el cabello chino, su nariz aguileña. ¿Cómo era Jesús? Eso no es interesante, no es importante saber cómo era Jesús físicamente. Sí, lo que nos interesa saber es el verdadero Jesús, ¿quién es Él? Y el título del mensaje de hoy es Un encuentro con Jesús resucitado. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús resucitó. Una de las características más importantes de la cristiandad es que no tenemos que esperar un año para celebrar la resurrección de Jesús. Celebramos la resurrección de Jesús cada domingo. Cada primer día de la semana reflexionamos en la resurrección de Jesús. Esa es la razón por la que el judaísmo guarda el día sábado y nosotros como cristianos guardamos el día domingo, porque el domingo es un día donde celebramos la resurrección. Jesucristo resucitó. Y esta afirmación es muy importante para nosotros, porque Él ya no volvió a morir. Ya la muerte no tuvo poder sobre Él. Lázaro fue resucitado por Jesús, pero volvió a morir. Otras personas en la Biblia que vemos que fueron resucitados, volvieron a morir, pero Jesucristo no. Él vive. Él vive. Acompáñeme en este mediodía a este encuentro con Jesús resucitado. Hagamos una oración. Padre Celestial, háblanos en esta mañana, Señor, este primer día de la semana. Háblanos, queremos tener un encuentro contigo, no de segunda mano, de que alguien me dijo, sino que sea personal, un encuentro que produzca una transformación en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el Evangelio de Lucas, el último capítulo de Lucas, el capítulo 24, yo voy a leerlo para ti. Si tú lo tienes allá a la mano, yo te pido que lo marques, lo guardes, que estaremos reflexionando en este capítulo número 24, de los versículos 13 al 35. Un encuentro con Jesús resucitado es la clave para una vida transformada. El hombre no puede cambiar por fuerza de voluntad. Un alcohólico, un drogadicto, un mentiroso, ¿sí?, no puede cambiar por fuerza de voluntad. Necesita un encuentro con Jesús. Y esta es la clave para una vida transformada. Y en el pasaje que acabamos de leer, Lucas capítulo, que vamos a leer hoy, capítulo 24, encontraremos tres razones o tres llaves que nos van a dar esa transformación. Y vamos a ir leyendo, y lo vamos a leer en la versión Reina Valera. Allí en su pantalla lo pueden ver. En Reina Valera encontramos este pasaje. Y empieza el versículo número 13. Dice: y he aquí dos de ellos iban el mismo día. ¿De qué día estamos hablando? El día que Jesús resucitó. Estamos alrededor del evento más grande del Evangelio. Después de la crucifixión, la resurrección de Jesús. Dos de ellos, no nos dicen su nombre todavía, iban de camino, ¿sí?, el mismo día, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Entonces vamos a ver un poco más acerca de este aspecto geográfico, porque es importante tener un marco geográfico de lo que está ocurriendo, ¿sí? E iban hablando, versículo 13, entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cuál era la plática de estos hombres en el camino? De la muerte de Jesús, de cómo fue entregado, cómo fue azotado y fue crucificado, y cómo lo abandonaron y cuáles eran sus sentimientos. Podemos pensar
que esa era una caminata triste, ¿sí? Iban caminando tristes, porque su maestro estaba muerto, ¿sí? Es lo que sabían hasta ese momento, que su maestro estaba muerto, estaba sepultado, ¿sí? Y todas las esperanzas que ellos tenían se habían desvanecido. No sé cuántos de ustedes han sentido tristeza, ¿sí? Y mientras caminas, puedes sentir como el peso de la tristeza te hace arrastrar los pies. Te levantas de manera automática y el día empieza con una pesadez. Te sientes como si te hubieran molido el cuerpo, ¿sí? Como que si hubieras hecho mucho ejercicio y el día se te hace muy pesado. Y podemos identificarnos en el texto con estas personas caminando en un acontecimiento triste que envuelve las vidas de ellos, ¿no? Y es la muerte de un amigo muy querido, un maestro. Y este mensaje va para nosotros cuando enfrentamos las dificultades de la vida, cuando enfrentamos nuestros anhelos se han frustrado. Tenemos anhelos frustrados y el día se nos hace pesado porque lo que esperábamos no se logró, ¿sí? Y estos dos individuos van caminando. Veamos el aspecto geográfico. Encontramos esa mancha azul que vemos, es el Mar Muerto, un hilito que baja de color azul es el río Jordán, viene bajando y desciende hasta el río Jordán. El Mar Muerto está a 400 metros debajo del nivel del mar, es el mar más salado del mundo y porque su nombre lo dice, está muerto porque no puede vivir nada en la densidad de sal que tiene esa agua. No puede vivir ni un pez. Dicen las personas que han visitado ese lugar que si tú te echas un clavado ahí, flotas de tan pesado que es, no te hundes, pero es peligroso porque no puedes abrir tus ojos. Si te cae una gotita de agua del mar muerto, quedas ciego, porque es tanta la concentración de químicos que tiene ese mar que es muy peligroso para la vista. Bien, entonces nos movemos un poquito hacia la sierra, hacia la parte montañosa de Judea y encontramos la capital de esa área que se llama Judea, y a 12 kilómetros, más o menos pensando de aquí a las cruces, ¿no? Queda la aldea de Emaús. Es un camino, es como si tú no tuvieras para el camión y caminaras hasta las cruces, ¿verdad? No tienes para el transporte y dices, pues ¿cómo te vas? Me voy caminando. ¿Algunos de ustedes han caminado de las cruces hasta acá? ¿O han caminado de aquí a Diamante? Bueno, yo he caminado también con unos guaraches de llanta que nunca se ponchaban, ¿sí? ¿Ustedes han caminado distancias? En aquel tiempo pues había que usar alguna bestia, ¿verdad? No había transporte, entonces eran distancias que se recorrían caminando. Entonces esa distancia es muy interesante porque es una distancia que quizás en 1 hora o en 2 horas cubres, dependiendo de tu condición física, y es un momento en que tú estás platicando con alguien, ¿no? Estás caminando con alguien y vas platicando y el camino pues se te hace ameno, ¿no? No te cansas porque es el atardecer también. Estamos en más o menos por ahí de las 4 de la tarde, estos hombres van de camino de Jerusalén a la aldea que se llama Emaús. Ya se ubicaron geográficamente, ¿verdad? Sí, esto es muy importante para aterrizar nuestros pensamientos en la escena geográfica del pasaje bíblico. Vamos al versículo número 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. A mí me encanta este pasaje. Me encanta, me gusta lo que ocurre con estas personas cargadas de tristeza, que el mismo Jesús camina con ellos.
¿sí? Es maravilloso. Y yo quiero decirles algo muy interesante, muy importante, una verdad. Jesús mismo está aquí. Aquí está con nosotros, ¿no lo ves? Porque vamos a darnos cuenta que ellos no lo veían, ¿sí? No podían verlo. Y dice el versículo siguiente, versículo 16, mas los ojos de ellos, ¿qué pasó? Estaban velados para que no le conociesen. Amigos, como estas personas caminando, Jesús camina con nosotros, pero nuestros ojos están velados, no lo vemos, ¿sí? En la universidad, el profesor de ciencia puede decirte, muéstrame a Dios y yo voy a creer en Él. Pero ¿qué creen? No lo van a ver, porque Dios es invisible. No vas a ver a Dios, es invisible. Tus ojos, tus sentidos como ser humano no pueden ver a Dios. Y además, si lo llegas a ver, te va a pasar una cosa. Te vas a morir si lo llegas a ver. Si llegas a ver a Dios cara a cara, seguro que te mueres, ¿sí? Y ellos caminan con Jesús, no lo pueden ver, sus ojos están velados, están embotados sus sentidos. Y eso ocurre cuando tú tienes deudas, cuando tienes un luto, cuando tienes un conflicto interpersonal, hay ira, hay enojo, hay pleito, hay amargura. Tú no puedes ver a Dios porque tus sentidos están embotados, ¿sí? No tienes discernimiento y no puedes ver a Dios en el problema económico que tienes, en la enfermedad que estás enfrentando, porque tus sentidos no lo pueden distinguir. Y esto le pasó a estos caminantes de Emaús, ¿sí? Los ojos de ellos estaban velados. Lucas 24, 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Imagínate, son dos caminantes y de repente Jesús aparece y él está oyendo la plática que ellos tienen. Y la plática de ellos es una plática deprimente, están deprimidos, ¿sí? Están deprimidos. ¿Alguna vez has sentido depresión? ¿Sí? ¿No te quieres despertar? ¿Sí? ¿No quieres que llegue la noche y cuando llega la noche y te acuestas no puedes dormirte y llega el otro día no te quieres levantar, no quieres ir a trabajar? Esta gente está experimentando emociones humanas, ¿sí? Y las emociones humanas son las que nos consumen mucha energía, ¿sí? Tienes una emoción que te consume la energía para vivir. Y Jesús oye la plática de ellos, está escuchando su plática y les pregunta, ¿qué pláticas son estas? Mientras van en el camino, ¿y por qué están tristes? La tristeza se refleja en el lenguaje corporal, ¿sí? Nuestro lenguaje corporal refleja tristeza. Cuando han ido a un velorio, la semana pasada se murió un hombre de la iglesia, falleció a los 48 años y fuimos a su velorio y había un hijo adolescente de 16 años. Se golpeaba en el piso el muchacho porque su papá había muerto. Y como si te apachurra el corazón ver a un joven sufrir porque su papá se ha ido, ha fallecido. Su lenguaje corporal denota tristeza, luto, ¿sí? Y ese se transmite. Cuando estás triste, transmites esa tristeza. En tu ambiente parece triste. Lo que haces parece triste. Tu casa parece triste. Porque todo tu ambiente es contagiado por esa tristeza. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, ya aparece en un nombre ahí, de los dos aparece un nombre, y este se llama Cleofas. Ese tiene cara de Cleofas, el que aparece en la foto, ¿verdad? Sí, parece Cleofas, ¿verdad?
Cleofas le dice: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Versículo 19. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. A mí me gusta esta parte de este pasaje porque Cristo da la oportunidad a estos hombres de expresar la tristeza. Es algo como una olla de presión que tenemos, y entre más pasa el tiempo, esa olla de presión está a punto de explotar. Y tú puedes explotar con la esposa, con el hijo, con el gato, ¿no? Si te aparece el perro, ¿no? O con el vecino, o con la persona que se te atraviesa en el camino, porque esas emociones que vamos guardando empiezan a hacer una presión. Pero Jesucristo nos da la oportunidad de expresar verbalmente lo que tenemos en nuestro corazón. Y esto que expresamos se llama oración. Jesucristo hace como que no sabe, pero sí sabe. Si se dan cuenta, le está diciendo: eres tú el único forastero que no se ha dado cuenta de lo que ocurrió en Jerusalén. Y él dice: yo soy el protagonista de la historia. Estás hablando con el que fue crucificado, conmigo, pero ellos no se dan cuenta. Amigos, Dios te da la oportunidad de que tú le des una cátedra y Él no te va a dar un zape, ¿verdad? De que le digas: Señor, no te das cuenta cómo está mi situación familiar, no te das cuenta cómo estoy viviendo. Y Él lo sabe. No le puedes enseñar a Él, ¿verdad? Porque Él lo sabe, pero Él te da la oportunidad de que expreses con tu corazón lo que sientes, y Él no te reprocha, ¿sí? Si fueras un marido impaciente: ya cállate, vieja, ya me sé tu historia, ¿verdad? A un hijo no te quiero oír, lo ignoramos. Pero Jesús, con mucha atención, con mucha paciencia, con mucha ternura, escucha a estos caminantes. ¡Qué maravilla! Entonces, no te habías imaginado que era Jesús así, ¿verdad? No es como lo pintan. Es más grande de lo que te imaginas, increíblemente grande. Este es Jesús al que tú necesitas conocer. Necesitas un encuentro con Él. Y es Él el que toma la iniciativa en el camino y va a buscar al que está triste, abatido y deprimido y derrotado. O sea, ¿cuáles son los requisitos que Él quiere para que Él se acerque conmigo? Que estés triste, que estés abatido, que estés derrotado, que estés deprimido, frustrado. Esa gente es la que Él está buscando. ¿Habrá aquí algunas de ustedes, mis hermanas, amigas que están aquí? Está hablando de ti el Señor en este mediodía. Claro, porque ha venido a buscarnos. Es maravilla. A mí me sorprende, y no deja de sorprenderme cada día, la majestad, la belleza de Jesús. Y seguimos leyendo el Evangelio, y sigue él dándole la cátedra de lo que había ocurrido. Cleofas sigue hablando y dice: ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Versículo 21. Pero nosotros esperábamos, lo subrayé, esperábamos, la esperanza. Wow, amigo, cuando tu esperanza se acaba, estás frito, ¿sí? Esperábamos, pero Jesús no espera que la esperanza se acabe. Interviene antes de que la esperanza se acabe.
y tú lo vas a ver, lo puedes ver en tu vida, que Jesús va a intervenir antes de que tu esperanza se acabe. Y no es una esperanza humana, ¿no? Sí, por ejemplo, espero la quincena para que me pague, ¿no? Espero que se cierre bien el negocio para que pues tenga un buen recurso, ¿no? Espero que tenga un buen retiro, ¿no? Cuando me jubile. No es esperanza humana, es una esperanza más grande, ¿sí? Más grande. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Viernes de crucifixión, Él es descendido de la cruz, es amortajado, es puesto en una tumba. La tumba es sellada con una piedra gigante y sellada con los sellos del emperador romano para que nadie se robe el cuerpo. Y ya es el tercer día, ya es domingo. Y viernes, sábado, es domingo ya. Y el día está declinando además. ¿Sí? El día está declinando. Que todo esto ha acontecido. Lucas 24, 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres. Cualquier persona que piense que la Biblia es misógina, ¿sí?, es patriarcal, se equivoca. Porque Jesús decidió mostrarle a las mujeres primero que había resucitado. Las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Decían, Él vive, no está muerto. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. No creían este grupo de discípulos. Entonces ya vamos a las tres claves que yo les había prometido. Número 1, primera, Jesús resucitado nos lleva a las Escrituras. No puedes tener un encuentro con Jesús aparte de las Escrituras. Él te va a llevar a que ames su palabra. Que aquí en este libro vas a encontrar a Jesús. Y dice el pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Entonces Él les dijo, oh insensatos, una palabra muy poética para decir estúpidos, no es cierto, tontos, sí. Oh tontos, insensatos, tardos de corazón. Su corazón se había hecho muy lento para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Y vamos al siguiente versículo. Mire lo que hace. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. No se han dado cuenta que es Jesús, ¿sí? Es un caminante extraño junto a ellos. Y este hombre, Jesús, que no conocen ellos todavía, les da una cátedra, comenzando desde Moisés. ¿Qué está diciendo? Amigos, si tú vienes por primera vez, Moisés son los 5 primeros libros de aquí: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Comenzando, o sea, tenemos 12 kilómetros de camino. Tenemos 12 kilómetros y vamos a caminar ese camino en 2 o 4 horas. Entonces Jesús, en ese camino de 2 o 4 horas, dependiendo del paso que ellos llevan, empieza desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, diciendo lo que el gran libertador Moisés había escrito acerca de él. Y después se va a los profetas de Josué,
hasta Malaquías, que son los profetas del Antiguo Testamento, y las Escrituras está hablando de los Salmos. O sea, mire, les dio una cátedra de Biblia desde el Antiguo Testamento, porque era la Biblia que ellos tenían. El Antiguo Testamento era la Biblia de ellos. Algunas personas el día de hoy dicen, yo leo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no lo entiendo. Pero Jesús les escribió, les explicó desde el Antiguo Testamento. Una de las cosas que vamos a hacer aquí en la iglesia Península Viva es leer la Biblia. Leerla y darle vuelta y vuelta y vuelta de Génesis, Apocalipsis hasta el día que te mueras. ¿Sí? Esta es la meta más grande que tú puedes tener. Jesucristo nos lleva para que le conozcamos en las Escrituras. Y vea lo que dice el versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Nos abría las Escrituras. Su corazón arde. Amigos, cualquiera que se acerque a la Biblia y diga es aburrida, es que no has tenido un encuentro con Jesús. Sí. No has tenido ese encuentro. Anhélalo. Llegaron a la aldea, dice el versículo 28, a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Todavía no lo conocen, no saben quién es él. Llegaron ya a la aldea de Emaús y él hace como que va más lejos. Sí, a mí me encanta esa parte también. Y ellos le obligan a quedarse. Quédate con nosotros. Amigos, puede ser que Jesús va a visitar al vecino, pero tú puedes decir, quédate en mi casa, aquí conmigo, Señor. También con el vecino va a ir, ¿verdad? Pero podemos decirle, quédate en mi casa, Señor. Quédate conmigo. Yo te necesito. No sé cuántos de ustedes podrían decir eso. Si tu casa es la antesala del infierno, se puede hacer un pedacito de cielo cuando Jesús está ahí. Si tu casa está llena de gritos y pleitos y maldiciones y amargura, es porque Jesucristo todavía no está ahí en el centro de tu casa. Lo necesitamos. La segunda parte de este mensaje dice, aconteció que estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. En un momento vamos a pasar a la mesa de la Santa Comunión. El único requisito para participar es que te hayas bautizado. Si tú no te has bautizado, no vas a poder participar. Si es la primera, segunda, tercera vez que vienes y no has pasado el curso que se da para preparación, no puedes participar. Puedes ver nada más. Y el ver es una predicación visible para ti. Y te va a dar ganas de que tú te prepares, que digas, yo quiero bautizarme porque quiero participar en la Santa Comunión. ¿Sí? No te excluimos, no te excluimos, no eres menos. Pero él llegó a la mesa en ese lugar, en Emaús, y tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y ocurre algo muy interesante, que se abren sus ojos. En segundo lugar, se abren sus ojos. Primero se abren las Escrituras. En segundo lugar, se abrieron sus ojos. Y mire lo que ocurre en ese pasaje. Se abrieron sus ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Cómo le reconocieron? Porque no hay nadie en la Biblia que parta el pan como Jesús lo parte. Él sigue un procedimiento, sí, sigue unos pasos. ¿Qué hace con el pan? A ver, véalo, ¿qué hace con el pan? Estando sentados, ¿qué hizo con el pan? Número uno, lo tomó.
Véalo, tomó el pan, después lo bendijo, después lo partió y les dio. Ustedes van a ver, cuando Jesús toma el pan en la Biblia, va a seguir estos 4 pasos. Lo toma, lo bendice, lo parte y los da. Así es. No hay otra persona que tome el pan como lo hace Jesús. ¿Y qué ocurrió cuando lo hizo Jesús? Sus ojos se abrieron, sus sentidos se abrieron y le reconocieron. Amigos, cuando hablábamos de esos problemas que nublan nuestra vista y de repente vemos a Jesús en medio del problema y nos damos cuenta que Él está ahí en medio de esa enfermedad, de ese conflicto, de esa dificultad. ¿Y qué ocurrió? Se abrieron nuestros ojos. Ah, ya entiendo, Jesús está en medio de esta situación. ¿Ya lo entiendes? Se abren tus sentidos, dejas de renegar, dejas de acusarlo a Él, dejas de pelearte con Él y con el mundo y dices, ya entiendo qué tiene Dios en sus planes para mí. Y en último lugar, abre el entendimiento, abre las escrituras, abre los ojos y en tercer lugar, abre el entendimiento. Y dice el 49, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen lo que las escrituras decían. Puedes leerlas, los médicos leen la Biblia, los ateos leen la Biblia, pero no las comprenden a menos de que sea Jesús que nos abra el entendimiento. Qué maravilla. Yo quiero a este Cristo, yo lo quiero a Él, que me lleva a su palabra, que me abre los ojos y me abre el entendimiento. Es este Jesús al que yo quiero. ¿Quieres conocerlo? ¿Quieres tener un encuentro con Él? Dile, yo quiero conocerte. Quiero tener un encuentro contigo, Jesús. Vamos a responder a este mensaje. Nos ponemos de pie con el grupo de alabanza.